Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este capítulo número 4 de nuestra serie El fraude del terraplanismo. Originalmente, este capítulo 4 iba a estar dedicado a la rotación de la Tierra, o al menos en parte a la rotación de la Tierra, porque hay muchísimo para hablar y no da en un solo video. Pero a ese video, ¿sí?, en el cual íbamos a tratar, por ejemplo, la sucesión de los días y las noches, la salida y puesta del sol, etcétera, etcétera, lo íbamos a hacer con una serie de materiales que me quedaron en otro espacio físico que no es mi casa, desde donde estoy grabando. Y bueno, como bien saben, con todo este tema de la cuarentena, no podemos trasladarnos de un lado para el otro a no ser que sea realmente justificable. Hay que hacer bien las cosas, hay que cuidarse uno y de esa manera cuidamos a nuestras familias, así que quedará para más adelante. Por ende, lo que decidimos fue hacer que este capítulo 4 sea en realidad un capítulo que iba a venir más adelante. Uno de los clichés, uno de los caballitos de batalla de los cuales se agarran los terraplanistas o las personas que adhieren a este movimiento pseudocientífico tan nefasto como es el terraplanismo, es el hecho de que, más allá de que no hemos volado nunca al espacio, según lo que afirman descaradamente, los que han volado al espacio, entre comillas, todo lo han hecho bajo el fraude o el complot de la NASA. Vale mencionar que desde que el primer hombre viajó al espacio, el siempre recordado y famoso Yuri Alexeyevich Gagarin, el soviético, en 1961, el 12 de abril de 1961, a partir de ahí hasta el día de hoy, más de 500 personas, más de 500 hombres y mujeres han volado al menos una vez al espacio, de diferentes naciones. Así que vamos a hablar un poco de esto, no yo en particular, sino un especialista en la materia, Diego Córdoba, un amigo personal. Diego es comunicador, licenciado en comunicación, y para mí es una de las dos personas argentinas que más saben sobre la historia del vuelo espacial, en particular el tripulado. El otro es nuestro querido amigo Pablo de León. Es un placer escucharlo a ambos. Bueno, en este caso a Diego, que nos regaló su tiempo en la tarde de hoy. Con él hicimos una entrevista y nos va a contar detalles de lo que ha sido el acceso al espacio por la humanidad de manera tripulada a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y en particular inicios de este siglo XXI. Espero que lo disfruten. Bueno, como habíamos prometido, aquí estamos con un querido amigo, Diego Córdoba, licenciado en comunicación. Para mí, uno de los dos argentinos que más saben sobre la historia del vuelo espacial, en particular el vuelo espacial tripulado. El otro amigo que tenemos en común con Diego es el ingeniero argentino Pablo de León, que hace ya muchos años trabaja en Estados Unidos para la Universidad de North Dakota y para la NASA. Pero bueno, hoy nuestro invitado es Diego. Diego, buenas tardes, gracias por tu tiempo, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias a vos por invitarme a tu espacio, que cada vez tiene más seguidores y adeptos contra el terraplanismo. Y bueno, vamos a colaborar con mi especialidad, como vos bien dijiste, la historia de los vuelos espaciales tripulados y la tecnología espacial puesta al servicio de la ciencia en este caso. Como te contaba hace un ratito, ya en privado, yo había hecho una intro, un avance, digamos, de lo que íbamos a charlar, porque uno de los grandes clichés, digamos, caballitos de batalla, si se puede mencionar de esa manera, de los terraplanistas, es que el acceso del hombre al espacio nunca existió, pero aparte que todo está bajo el secretismo o digamos, la organización, el complot de la NASA, ¿sí? Y lo más interesante, y vos sos un especialista en la materia, es que más de una persona ha ido al espacio y de más de un país. Así que, bueno, este es tu espacio, gracias por tu tiempo y atentos a todo lo que nos puedas contar respecto a los hombres y las mujeres que han sido los afortunados de llegar al espacio. Exacto. Bueno, y que cada vez son más y esperemos que sean muchos más en un futuro cercano, la verdad. A mí particularmente me resulta a veces hasta gracioso que le achacan a la NASA como el principal artífice de este presunto engaño al cual nos está sometiendo todos, ¿no? Han llegado a decir que son los que fraguan
las fotos y las filmaciones desde el espacio que muestran una Tierra esférica, que todos los astronautas de la NASA están al servicio del imperio y que están todos al servicio del engaño, ¿no? Pero bueno, vamos a poner un poco de números y un poco de raciocinio en esto que dicen, y para mostrar que no es tan así, que la NASA no es, digamos, la que tiene el monopolio de los vuelos espaciales, ni siquiera los vuelos espaciales tripulados, ¿verdad? Si hacemos un poco de números, al día de hoy tenemos aproximadamente unas 515 personas que han llegado al espacio. O sea... 515, impresionante. Exactamente. O sea, me estoy refiriendo a personas que han volado una vez. O sea, quizá estamos contando las personas cuando vuelan una sola vez. Hay muchos que ya han volado más de una vez, pero la vamos a contar como una sola persona por más que haya volado más de una vez. O sea que estamos hablando de muchos vuelos tripulados. Pero de estas 515 personas que históricamente al día de hoy han llegado al espacio, solamente unas 329 son estadounidenses. O sea, solamente 329 pertenecen al marco de la NASA, por decirlo de alguna manera. O sea, hay otras 104 que son de la Unión Soviética o de la actual Rusia. Y eso nos deja una cantidad significativa de unas 80 personas aproximadamente, de otras nacionalidades que no son ni estadounidense, ni rusa o soviética. Un dato impresionante, porque más allá de que uno puede asociar de que la mayoría de los astronautas son norteamericanos vía la NASA, queda un restito más chico que serían los rusos y o soviéticos, y la verdad que la realidad dista mucho de ese dato, digamos. Estamos hablando de un alto porcentaje, un 20%, por lo que vos estás nombrando, de gente que ni siquiera es de las otrora dos superpotencias, digamos. Exacto, pero por más que sea una minoría, es una minoría bastante interesante de resaltar, porque si bien pertenecen a distintos países y son pocos los representantes de esos países que han llegado al espacio, capaz que estamos hablando de 1 o 2 representantes por cada uno de estos países, que ahora vamos a desarrollarlos un poquito. Lo importante es no la cantidad, sino a qué países y a qué intereses representan. Ahora vamos a llegar también a eso. O sea que detrás de cada una de estas personas hay grupos tecnológicos y científicos grandes, muy grandes, que ya prácticamente incluirlos a todos dentro de una misma teoría conspirativa ya es poco menos que ridículo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Pero bueno, vamos a recorrer un poquito, aunque sea en este espacio un ratito, el camino que ha recorrido el hombre en el espacio, desde aquel histórico 12 de abril de 1961, cuando el primer ser humano llegó a la órbita terrestre, estoy refiriendo a Yuri Gagarin, soviético, el primer hombre en el espacio, y el primer hombre que tuvo la vista privilegiada de ver su propio planeta desde la órbita terrestre, de ver la curvatura terrestre. Si bien en una órbita más bien baja, fue el primer privilegiado, y detrás de él vinieron todas estas 515 personas que acabamos de mencionar. Así que, si bien es cierto que la historia de los vuelos espaciales tripulados fue una contienda entre los Estados Unidos, con su agencia espacial NASA, y la Unión Soviética, entre ellos dos eran las únicas dos naciones que tenían la posibilidad de colocar hombres en el espacio, también es cierto que, pasada la época de la carrera espacial, se inició luego la conquista espacial. Yo soy muy de decir que el hombre realizó una carrera espacial hasta la llegada del hombre a la Luna, y una vez que el hombre llegó a la Luna, terminó la carrera espacial y comenzó lo que conocemos como una conquista espacial. La conquista, digamos, se vio significativamente marcada por la aparición de astronautas de otras nacionalidades. O sea, ya empezaron a volar representantes de países que no provenían ni de Estados Unidos ni de la Unión Soviética. Me estoy refiriendo a un programa en el cual la Unión Soviética fue pionero de incluir cosmonautas de otras nacionalidades en sus estaciones espaciales, que por aquel entonces habían comenzado a romper récords de permanencias en el espacio. Allá por el año 1978, la Unión Soviética da comienzo a un programa tripulado muy interesante a nivel mundial llamado Intercosmos. Ese programa contemplaba el lanzamiento de una nave espacial Soyuz soviética con un comandante soviético y un ingeniero de vuelo proveniente de un tercer país que no era ni soviético ni estadounidense. En 1978 se da el vuelo de la Soyuz 28,
tripulada por el piloto soviético Alexei Gubariev, y el ingeniero de vuelo de ese vuelo justamente era Vladimir Remek de Checoslovaquia. O sea, estamos viendo las imágenes que ya previamente nos habías pasado. Estamos viendo la tripulación de la Soyuz 28. Bien, como te decía, la Soyuz 28 estaba compuesta por Alexei Gubariev y Vladimir Remek, el primer astronauta checoslovaco, y obviamente el representante de un tercer país que no era ni Estados Unidos ni la Unión Soviética. Por primera vez, Checoslovaquia estaba representada en el espacio por un cosmonauta, que es el cosmonauta en cuestión. La tripulación de la Soyuz 28 se dirigió hacia la Estación Espacial Salyut 6, donde los abordaban otros dos tripulantes soviéticos, que eran Yuri Romanenko y Georgy Grechko, que estaban cumpliendo un récord, una permanencia de récord de 96 días en el espacio. Esa era la meta que ellos tenían en ese momento. Y los 4 tripulantes se juntaron ahí en la estación espacial, ¿no? Recordemos que la Salyut 6 fue la primera estación en tener 2 puertos de atraque y por ende poder recibir simultáneamente 2 naves espaciales tripuladas. Y ahí es como se pudieron reunir esa tripulación internacional compuesta por 3 soviéticos y el checoslovaco en cuestión. Y bueno, si bien fue una especie de propaganda política, esto de la inclusión de cosmonautas de otros países, no podemos dejar de lado que fue una colaboración internacional muy interesante. La primera fue, digamos, un intento de promocionar cómo la Unión Soviética rompía el récord de permanencia espacial que hasta ese momento le pertenecía a Estados Unidos con la misión Skylab en el año 74, logrado con 84 días de permanencia en órbita. Al día 85 de permanencia en órbita, o sea, en el momento que la Unión Soviética supera a Estados Unidos en permanencia espacial, tenían previsto que ya esté presente Vladimir Remek, cosa de ser una transmisión televisiva a nivel internacional. Se televisó en toda la Unión Soviética y en toda Europa. Y este no fue el único vuelo. El programa Intercosmos previó la inclusión de muchos otros representantes de países. Luego del vuelo de Vladimir Remek, vino el vuelo de Zygmunt Hahn, que pertenecía a Alemania del Este. Luego vino Miroslav Hermaszewski de Polonia, Georgi Ivanov de Bulgaria. Y bueno, todos son países que incluyeron este programa que hemos hablado recién, el programa del Cosmos, pero no se limitó solamente a la Estación Espacial Salyut 6. Y luego se prolongó en la Estación Espacial Salyut 7 también, continuando ya en la década del 80. Y antes de terminar los vuelos de la Salyut 6 y pasar a la Salyut 7, quiero resaltar el vuelo de la Soyuz 38, ocurrido en 1980, en el cual intervino Arnaldo Tamayo Méndez, el primer cosmonauta cubano, que también formaba parte de esa red de países que estaban aliados con la Unión Soviética, ¿verdad? Arnaldo Tamayo Méndez fue el primer cosmonauta latinoamericano, el primer integrante de habla hispana en llegar al espacio. Allá por 1980 visitó la Salyut 6, también en compañía de otros cosmonautas soviéticos. Y bueno, me resulta muy interesante el hecho de que Tamayo Méndez no solamente haya sido el primer latinoamericano, sino el primer ser humano en el espacio de habla hispana. Exactamente. Una curiosidad muy, muy importante, me parece, para los latinos. Exactamente. Fíjate que después de esta iniciativa soviética, recién hubo que esperar 2 años para que Estados Unidos también incluyera astronautas de otras nacionalidades en sus vuelos del transbordador espacial. Pero bueno, en este momento, por lo menos en esta ocasión, quería dejar un poquito de lado los vuelos del transbordador espacial de la NASA, donde también han incluido integrantes de países hasta exóticos, ¿no? Porque con Estados Unidos, en esa primera época de la década del 80, han volado astronautas canadienses, han volado astronautas mexicanos, un astronauta mexicano, pero fue posterior al vuelo de Tamayo Méndez. Y hasta un príncipe árabe, o sea, bastante exótica la tripulación que elegía Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, sigamos sumando países dentro de este marco del programa Intercosmos soviético, porque después, durante la estadía de la estación Salyut 7, o sea, la siguiente estación a las 6, uno puede decir, bueno, han estado incluyendo integrantes de países de Europa del Este, que estaban aliados políticamente, ya sea por estrategia o por la fuerza, con la Unión Soviética, ¿verdad? Acabamos de hablar de Checoslovaquia, Alemania del Este,
Polonia, Bulgaria, Cuba. También luego vino Mongolia, Vietnam, o sea, han volado integrantes, representantes de estos países. Y bueno, y acá hace su aparición un país muy interesante, que ya no pertenece a Europa del Este, ni forma parte de ese bloque aliado a la Unión Soviética. Me estoy refiriendo a Francia. En 1982, el astronauta Jean-Luc Chrétien voló a bordo de la Salyut 7, y Francia es un caso muy particular, porque es el primer país cuyos astronautas han volado tanto en naves espaciales rusas Soyuz como trabajador espacial norteamericano, ¿verdad? En Discovery, en el Atlante, y bueno, a lo largo de la historia en casi todos los trabajadores. O sea, son los que han tenido la suerte, el primer país que tuvo la suerte de tener sus astronautas con los dos sistemas de vuelo y experiencia con ambas potencias espaciales. Pero, ¿a qué quiero llegar con esto? Que todos estos países han aportado sus representantes, astronautas de esas nacionalidades, luego han vuelto a su país a volcar su experiencia de vuelo y a volcar los conocimientos científicos que habían obtenido en esos vuelos. Porque si bien fueron vuelos cortos, de una semana de duración nada más, fueron lo suficientemente duraderos para probar algunos experimentos y los resultados científicos los compartieron ambos gobiernos. Entonces, si pudiéramos ver en un pequeño mapa donde están representados esos países del programa Intercosmos, podemos ver cómo empieza a desparramarse en toda la superficie terrestre la experiencia de haber llegado a una órbita de unos 400 kilómetros de altitud aproximadamente, obviamente una altitud que de sobra nos permite ver la curvatura terrestre. No solamente han fotografiado la Tierra de esa altura y filmado, también han trabajado en esa altura, e incluso al día de hoy. O sea, el programa Intercosmos finalizó en 1988, ya durante el reinado, por decirlo de alguna manera, de la Estación Espacial Mir, la sucesora de la Salyut 7. Dentro de ese marco, a la estación Mir, han volado también astronautas de Siria, de Afganistán, de países que estaban medio relacionados con la Unión Soviética, pero a la fuerza. Y ya sobre el fin de la historia de la Unión Soviética, han volado a la Mir representantes de Japón, en este caso era un colega mío, porque era un periodista también, no era un astronauta profesional, o sea, sumó, digamos, su experiencia de comunicador social, el vuelo espacial que compartió con los soviéticos, ¿no? Y bueno, voló una bioquímica, Helen Jackson, tanto del Reino Unido, de Gran Bretaña, y bueno, el último que voló fue un austríaco, que fue el último hombre internacional que voló con la Unión Soviética, porque después de esto, lo sabemos, la Unión Soviética se disolvió, estamos hablando del año 1991, y de ahí en adelante la Mir siguió en órbita, ya fue administrada por Rusia, en lugar de la Unión Soviética, pero eso no impidió que siguieran volando astronautas de otras nacionalidades. O sea, justamente cuando la Unión Soviética se había disuelto y Rusia se hace cargo de la administración de la Estación Espacial Mir, lo hace, su primer vuelo como Rusia, lo hace incluyendo a un astronauta de Alemania, porque justamente Alemania se encargó de financiar ese vuelo. O sea, ya estaba quebrada económicamente, recién estaba saliendo de este gran proceso político de la disolución y el reordenamiento de sus repúblicas. Entonces tuvo que volar con ellos un astronauta de Alemania para poder financiar ese vuelo y traerse de regreso al famoso Sergei Krikalev, que estaba varado en la Mir, junto con Alexei Volkov, por lo menos no estaba solo. Y ese financiamiento, esa plata que puso Alemania, permitió seguir financiando vuelos a la Mir y continuar la inclusión de otros representantes de otros países. Han volado representantes de Croacia, por ejemplo, siempre en el marco de la Mir, ¿no? Y ya en la actual Estación Espacial Internacional, bueno, han incluido a representantes de Sudáfrica, como Mark Shuttleworth, Gregory Olsen de Estados Unidos, no quisiera olvidarme de Dennis Tito, el primer turista espacial de origen estadounidense, que ya no pertenecía a ninguna agencia espacial ni a ningún orden gubernamental ni militar, era simplemente un civil que pagó por su vuelo y llegó al espacio, siempre en la nave de los rusos. La verdad que ellos fueron los más proclives a incluir turistas espaciales o participantes, por decirlo de alguna manera, porque la palabra turista últimamente es medio mala palabra para los profesionales del espacio, ¿verdad?
pero son personas que han permitido el ingreso financiero de dinero para poder financiar los siguientes vuelos espaciales, ¿verdad? Países como Irán, Malasia, Corea del Sur han participado en la actual Estación Espacial Internacional, y bueno, también Dinamarca y Suecia, pero ellos son integrantes de la actual Agencia Espacial Europea, ¿verdad? Con esto es fíjate, el crisol de países, la variedad de países que hemos nombrado. Dentro del programa Intercosmos, países como Vietnam, como la India, como Siria, Afganistán, y países actuales que han volado la Estación Espacial Internacional, como Malasia, Irán, bueno, Corea del Sur. O sea que si vamos al argumento original que nos ha traído a este tema, ¿no? De que la NASA es el gran artífice de un supuesto engaño, estamos hablando de un engaño donde han incluido a un montón de otros países, que ya sería difícil incluirlos dentro de un mismo cuento, de un mismo relato, por decirlo de alguna manera, porque ellos obedecen a sus propios intereses internacionales. O sea, y si bien estos países estuvieron aliados en la época de la Guerra Fría, por decirlo de alguna manera, sabemos muy bien que a través de la historia, que las relaciones entre países, las relaciones estratégicas, globales o geopolíticas, han variado con la historia. Países que ayer fueron adversarios, hoy capaz que son socios, como lo son Estados Unidos y Rusia, en la Estación Espacial Internacional, o países que antes fueron socios, ahora son adversarios. Entonces sería bastante ridículo mantener un relato como una teoría conspirativa a través de la historia y del tiempo, ¿verdad? Seguro. Me quedé pensando, acá me sale, me gana el corazoncito de docente y de divulgador, digamos. Me quedé pensando cuando hacías referencia a lo importante de cada uno de esos representantes de distintas naciones que no eran, obviamente, y no lo son, potencia en el ámbito espacial, pero que por cuestiones, en ese momento, el programa Intercosmos, básicamente cuestiones geopolíticas, tenían la posibilidad de que un representante de cada uno de esos países accediera al espacio. La vuelta a sus países con toda la experiencia en lo que es el vuelo espacial y lo que podrían brindar en cuanto a conocimiento en ciencia y tecnología. Pero, ¿por qué digo que me gana lo del docente y lo del divulgador? Por el impacto social que tiene en la sociedad y sobre todo en los más jóvenes, que alguien de tu país, que quizás a priori vos piensas o sientas que el espacio es inaccesible y que un representante de tu país ha ido al espacio y ha cumplido con un sueño que es, bueno, ser astronauta y viajar a la órbita terrestre con todo lo que eso implica. ¿Cuánto impacta eso en las personas? Y tanto vos como yo sabemos muy bien en ese sentido, porque conocemos muchos casos, lo que impacta, digamos, en la gente, sobre todo en los más chicos, cuando esos ejemplos son accesibles a cada uno de ellos. Exactamente. Y algo que viene a colación de esto que estás diciendo, digamos, la recepción, o sea, una vez que estos representantes de estos países volvían a sus respectivos lugares, la recepción fue bastante dispar, porque si bien algunos países desarrollaron su propia agencia espacial, como Francia, como Italia, independientemente de que pertenezcan a la Agencia Espacial Europea, otros países no desarrollaron mucho más allá de aquel viaje, ¿no? Y me estoy refiriendo a países, por ejemplo, como Mongolia o Vietnam o Polonia, lo cual quizás no hubo mucha iniciativa espacial a nivel oficial, pero el representante de ese país que voló al espacio y volvió a su país de origen, me consta porque lo he visto en un montón de oportunidades, ha sido inspiración de muchos jóvenes de aquel entonces. Quizás lo sigan haciendo a partir en la actualidad también, ¿no? Porque es increíble las recepciones que les han dado, los lugares de divulgación científica, de colegios y lugares de docencia que han recorrido, y han sido recibidos como lo que eran, como héroes, porque realmente no héroes quizás como superhéroes, sino héroes por traer un conocimiento que en aquel entonces muy pocos privilegiados tenían la chance de llegar. Entonces siguen siendo, digamos, algo muy interesante lo que han traído de vuelta, ¿no? Y siguen trayendo hasta el día de hoy. Desde ya. Un capítulo aparte dentro de todo lo que es este marco de viajes internacionales, de cooperación espacial y de viajes de personas, hombres y mujeres, ¿sí? de distintas nacionalidades. Un capítulo aparte merece lo que han sido los viajes tripulados en conjunto entre lo que eran otrora las dos superpotencias, Estados Unidos
y la Unión Soviética, hoy básicamente Rusia. Entonces, queda para pensar, ¿no? Que los rusos se metan en un fraude y en un complot orquestado por la NASA. La verdad que ni en los sueños más increíbles me lo puedo imaginar. Pero bueno, comentario al margen. En 1995 se produce esa misión histórica del transbordador espacial visitando la Mir, que te pediría que nos comentes al respecto, pero hay un antecedente con el cual se inició esta actividad espacial en conjunto entre la Unión Soviética y los Estados Unidos allá por mediados de la década. Exactamente. O sea, bueno, vos bien lo nombraste, en el año 1995, el transbordador espacial Atlantis de la NASA se acopla a la Estación Espacial Mir, dando inicio a una serie de acoples, que fueron 9 en total, donde hubo una especie de intercambio de tecnologías entre ambos países. Eso ya estaba previsto y fue llamado Fase 1, esa serie de 9 acoples, y además que incluyó intercambios de tripulaciones. Cuando el Atlantis había llegado a la Mir, allí en la Mir había un astronauta estadounidense, Norman Zagar, que fue el primer estadounidense en viajar en una nave Soyuz, y vivir un tiempo en la Mir junto con sus compañeros rusos, ¿verdad? Él después se volvió en el transbordador, junto con sus compañeros rusos, y en el transbordador viajaban cosmonautas que quedaron en la estación Mir. O sea, el transbordador sirvió como un transbordo, o sea, justamente el transbordador después de muchos años hacía la tarea por la cual había sido creado tantos años atrás, transbordar, ¿no? Pero bueno, ese intercambio de tripulaciones, que funcionó durante 9 acoples, los 8 acoples siguientes, se le denominó Fase 1 porque fue la fase de ensayo para la creación de la actual Estación Espacial Internacional, que debían contemplar el acople de varios módulos en órbita hasta llegar al gran complejo que conocemos hoy. Pero allá perdido en el tiempo, 20 años antes, en el año 1975, ocurrió una misión histórica que quizás a muchos se les escapa en el tiempo porque puede haber parecido un hecho aislado en la historia, ¿no? En plena Guerra Fría, en julio de 1975, una nave espacial Apolo, que ya fue la última de su serie, fue concebida no para viajar a la Luna, sino para viajar a la órbita terrestre con 3 astronautas y encontrarse en órbita con una nave rusa Soyuz, tripulada por Alexei Leonov, quien había sido el primer caminante espacial años antes, y Valery Kubasov. O sea, 3 estadounidenses y 2 soviéticos se encontraban en el espacio, acoplaban sus respectivas naves y durante un tiempo ambas tripulaciones convivieron entre sí y desarrollaron algunas tareas de investigación quizá menores, pero lo importante era el gesto tecnológico e internacional que habían tenido. ¿Y por qué gesto tecnológico? Porque bueno, vos imaginate que la Apolo y la Soyuz eran 2 naves total y completamente incompatibles entre sí. O sea, sus puertos de acople, sus atmósferas internas, eran todos sistemas completamente distintos. Era tan distinto que hubo que se tuvieron que poner de acuerdo en cómo acoplar esas naves y en cómo hacer para que un astronauta se adaptara de la atmósfera de su nave hacia la mezcla de gases de la otra, que eran a una presión y una composición levemente distintas. Entonces tuvieron que ensayar una especie de módulo intermedio para poder acoplar a ambas naves, una especie de adaptador entre ambas naves, y eso dio origen a una iniciativa que podría llevar a que cualquier nave pudiera tener cualquier adaptador para acoplarse a otra nave en una eventual emergencia en el espacio. Este era el puntapié inicial para una colaboración internacional. Yo siempre digo que la carrera espacial se inició con el vuelo de Yuri Gagarin, o si se quiere, con el lanzamiento del Sputnik en 1957, y terminó con la llegada del hombre a la Luna. Porque, bueno, ambas potencias competían para ver quién llegaba primero a ese puesto crucial y geopolítico que era la Luna, ¿verdad? Pero de ahí en adelante, yo siempre suelo cambiarle el nombre de carrera espacial por el de conquista espacial. Estados Unidos ya había llegado a la Luna, pero todo lo que venía a continuación no iba a ser posible si no se realiza en conjunto. La estación espacial que hoy gira sobre nosotros y pasa por nuestras cabezas todo el tiempo es la muestra concreta de esto que estoy diciendo, ¿verdad? Que todo lo que se haga de ahora en adelante tiene que ser digamos, en concordancia, en marco de una colaboración internacional. Solos es imposible cualquier cosa. Seguro, seguro. Yendo a
a otro de los hitos, ¿sí?, en esta nueva era, digamos, de la conquista espacial, aunque ahora, con este ingrediente que vamos a meter ahora, quizás puede haber también algo así como una nueva carrera espacial, digamos. Todas estas personas que viajaron al espacio, hasta entrado en los 2000, ya con el armado incluso de la Estación Espacial Internacional, siempre han volado en naves soviéticas, rusas hoy en día, y norteamericanas, hasta que aparece ya en los 2000 un nuevo jugador. Un abrazo, por decirlo de alguna manera. Bueno, ya me ha dado el gran pie con eso, ¿verdad? Bueno, en el año 2003 aparece un actorazo, por decirlo de alguna manera. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien muchos representantes de muchos países volaron como invitados, por decirlo de alguna manera, en naves espaciales norteamericanas, en transbordadores espaciales, o en las Soyuz soviéticas, viviendo y trabajando en sus respectivas estaciones espaciales, aparece un tercer país que tiene su propio acceso al espacio, o sea que tiene sus propios cohetes y sus propias naves tripuladas. Me estoy refiriendo a China, que en el año 2003 da el gran batacazo, por decirlo de alguna manera, colocando su primera nave espacial tripulada por un solo ocupante en aquel momento, la nave espacial Shenzhou 5, que en chino quiere decir nave celestial, por decirlo de alguna manera, y su tripulante, su único tripulante, llamado Zhang Liwei, fue el primer chino en llegar al espacio. Estamos hablando de una nación que para nada está alineada con el gran mundo occidental que hemos nombrado, por decirlo de alguna manera, y es prácticamente la otra facción del mundo que faltaba, la facción oriental, que faltaba para llegar al espacio, ¿verdad? A lo largo de 10 años, entre el 2003 y 2013, China ha lanzado 5 vuelos tripulados de esta serie de naves Shenzhou, que se parecen mucho a las naves Soyuz rusas y soviéticas, pero tienen mucho de tecnología particular, ¿verdad? Bueno, después del vuelo de Zhang Liwei, en la Shenzhou 5, se han lanzado otros vuelos, la Shenzhou 6, Shenzhou 7, donde han incluido entre 2 y 3 taikonautas, como lo llamamos nosotros acá, a los astronautas chinos, ¿verdad? Incluso han desarrollado una pequeña estación espacial llamada Tiangong, que quiere decir Palacio del Cielo. Es muy chiquita la Tiangong comparada con la Salyut, o mucho menos con la Mir o con la actual Estación Espacial Internacional, ¿verdad? Pero cumple con todas las funciones de la estación espacial, y aparte se han dado el lujo de trabajar, vivir en el espacio, y también de realizar actividades extravehiculares, donde también se puede ver en su fotografía, en sus filmaciones, de su propia factoría, la redondez de la Tierra, lo cual ya a esta altura nadie debería tener ninguna duda, ¿verdad? Pero a lo que me refiero con esto es que China es un nuevo actor que no tiene para nada relación con los integrantes de la Estación Espacial o ninguna de estas naciones que hemos nombrado hasta ahora, porque alguna vez se especuló si China podía participar de alguna manera en la actual Estación Espacial, y las políticas muestran que no hay ninguna manera de que China y el resto del mundo, que hemos nombrado recién, participen en una eventual actividad espacial en conjunto, al menos por ahora. Pero como vos bien decís, esta división que hay entre China y el resto del mundo podría llegar a motivar una nueva carrera espacial. Si mañana China se decide llegar a la Luna, no tengas ninguna duda de que Estados Unidos va a tratar de volver a hacer lo suyo, y quizás esta vez echando mano a la colaboración internacional con otros países para poder lograrlo, ¿no? Porque la tecnología está, lo sabemos, pero hoy el financiamiento, esa tarea titánica que hizo Estados Unidos de poner un hombre en la Luna en 8 años partiendo de cero, una tecnología de cero, fue prácticamente inviable poder hacer algo así. Inviable en lo económico y en el tiempo. Pero quizá la batuta de esta nueva música espacial la tenga China, si es que de pronto decide dar algún tipo de batacazo como lo había hecho en la novela de Arthur Clarke 2010, Odisea 2, cuando China de pronto se larga hacia Júpiter, y bueno, hay que llegar de alguna manera a ese mismo objetivo, ¿verdad? La cuestión es que China, como tercer actor, nos da 2 elementos. Uno, el de la colaboración o la competencia, una nueva carrera espacial, y otra la de que, desde su punto de vista, certifican lo mismo que sus pares occidentales. O sea, es muy importante resaltar eso. Claro. Sí, todos sabemos que, y de alguna manera esto responde
a muchas preguntas de, no solamente de los terraplanistas, de una parte de la sociedad en la cual dice, ¿por qué hace 50 años llegamos a la Luna y nunca más volvimos? Bueno, justamente semejante proyecto como fue el programa Apolo, que llegó a implicar el 4,5% del presupuesto de los Estados Unidos, algo, o sea, una montaña de dinero. La única manera que se puede, digamos, emprender semejante empresa, misión estatal, tiene que ver con cuando un país como una potencia se encuentra amenazada desde lo geopolítico. Entonces, en ese sentido me parece que no es casual que Estados Unidos esté acelerando su programa espacial tripulado, que a grandes rasgos, no sé si estarás de acuerdo o no, pero considero que a grandes rasgos se tuvo un poco aletargado, medio dormido, y no es casualidad que en este momento se esté acelerando porque justamente China ahora es quien jugaba ese papel soviético en la Guerra Fría, con todas las licencias del caso y con todas las diferencias luego de algún par de décadas, pero no deja de ser una especie de amenaza en varios sentidos para los Estados Unidos de América o para Occidente en general, si querés ponerlo también en esos términos, léase Europa. No es casualidad porque China está avanzando y está avanzando con un programa lunar de manera muy fuerte, de manera realmente muy fuerte. China está logrando objetivos muy importantes en periodos de tiempo relativamente cortos. Exacto. O sea, que es lo que me llama la atención, que por ahora no tiene nada que ver con vuelos tripulados, pero sí me ha llamado mucho la atención, el logro chino reciente, es el que hayan podido colocar un pequeño vehículo rodado en la superficie lunar, pero en la cara oculta de la Luna. Para lograr una transmisión desde la cara oculta de la Luna, lo sabemos, sería imposible si previamente no colocaban una especie de satélite alrededor de la Luna que pudiera retransmitir las señales. Sabemos que la logística no puede ser de otra manera, por una sencilla ley física, ¿verdad? Pero nadie lo había hecho antes, y de pronto que China haya tenido esta inquietud y lo haya logrado, es como para estar atentos a todo esto que vos decís justamente, ¿no? O sea, que ellos obviamente lo hacen proyectando a otra cosa que bien puede ser un descenso lunar tripulado. ¿Quién te dice que el próximo puede ser China? Y nos sorprenda. ¿Por qué no? Puede ser China. A ver, cada uno es esclavo de sus palabras, ¿no? Yo hasta lo he escrito en algunas notas de prensa, capaz que fui muy aventurero, pero si le erré por muy poquito, cuando dije que el próximo ser humano en la Luna será taikonauta. Bueno, podrá ser quizás norteamericano o de alguna otra nación, pero de lo que estoy absolutamente seguro, me puedo equivocar, por supuesto, porque no tengo ninguna bola de cristal, pero de lo que estoy absolutamente seguro que alguna vez un chino o una china descenderá en la Luna. Y creo que nosotros lo vamos a ver. Eso. Yo te digo la verdad, pongo fichas a lo que vos dijiste o escribiste, porque esto que te comentó recién para mí es un ensayo logístico muy importante, que Estados Unidos, exactamente, con su logro de haber puesto 12 hombres en la Luna, nunca lo hizo antes, de aventurarse en el lado oculto de la Luna y poder retransmitir las señales con un satélite retransmisor. China lo ha hecho y por algo lo ha hecho. Así que tengamos en cuenta periodos de tiempo, ¿no? Toda esta historia riquísima, hermosa que vos estás contando en cuanto a hombres y mujeres que han accedido al espacio de distintas naciones a lo largo del siglo pasado y principios de este. China, en las 2 décadas de este nuevo siglo XXI, puso sus estaciones espaciales, sus propios astronautas, descendió en la Luna con vehículos no tripulados. O sea, en términos de tecnología espacial, son grandes logros para hacerlo en un lapso de 20 años. Y para bien o para mal, con ventajas y desventajas, en China las cosas no se discuten. Entonces, es un programa espacial absolutamente dirigido con todo lo que eso implica. Después cada uno que haga su juicio de valor. Pero eso les da la fortaleza para tener el programa espacial que tienen, no por casualidad, también como todas las naciones que envían naves al espacio necesitan estaciones de control a distintas longitudes de la Tierra, y por algo necesitaban una a la longitud más o menos de América, y obviamente no la iban a poner en el hemisferio norte, por eso la estación terrena china está en nuestro país. En fin, realmente
es un país que está cambiando, así como está cambiando, digamos, la economía del mundo radicalmente, está cambiando la historia de China ha dado el puntapié inicial en ese cambio y en esa historia, ¿verdad? Así que bueno, es un actor para no ignorarlo, no podemos ignorarlo, porque está avanzando a los saltos, como vos bien decís. Quizá se valen del know-how, de la experiencia de sus contrincantes, porque bueno, no están aislados, están del otro lado del mundo, pero no están aislados. Sabemos que por distintos medios le han llegado, medios tecnológicos. Exactamente. Son chinos, no son tontos. Exactamente. O sea, que la Shenzhou sea una copia de la Soyuz, en gran medida, no es una casualidad. Por supuesto. Y bueno, eso lo dejamos para un tema de intrigas internacionales, que también es un tema muy interesante, ¿no? Pero el intercambio internacional, ya sea por las buenas o por las malas, siempre ha existido. Y en este mismo marco también volvemos al principio del tema, ¿no? Sería imposible mantener un relato de una conspiración ficticia, ¿no? Ya es casi ridículo. No, por eso, amigo, mi filosofía en estos videos, porque por ahí alguna persona no lo tiene claro, no es entrar en un debate con los terraplanistas, ni mucho menos. De hecho, tengo un capítulo dedicado que se llama El falso debate, así que imagínate lo que pienso al respecto. Acá es el gancho, ¿sí? El anzuelo para poder hablar de estas cosas y para poder compartir con la sociedad entera esta rica historia que ha sido el acceso del hombre al espacio. Y para ir cerrando más o menos, porque obviamente yo me quedaría horas, días enteros hablando con vos, pero no te quiero tampoco molestar demasiado. Y yendo quizás ahora sí un poquito más a la forma de la Tierra, etcétera, me gustaría que nos comentes algo interesante, y vos sabés mucho de eso, en cuanto a dos clásicas imágenes, ¿sí?, de la Tierra tomadas del espacio y que tienen que ver con el inolvidable... Bueno, justamente, todo este tiempo que hemos estado hablando de grandes privilegiados que han llegado al espacio. Y un pequeño detalle, antes de pasar a este tema, que lo hemos comentado en otro momento, es que alguno puede llegar a decir que por más representantes de distintos países que han llegado al espacio, seguramente todos ellos pertenecen a cúpulas militares, que están, digamos, asociadas a grandes secretos, que no están, digamos, desparramados en el nivel político, ni social, ni civil. Y eso es un error, decir eso también, porque también, si bien es cierto que el 90% de los astronautas de la década del 60, 70 y hasta 80 provenían de las cúpulas militares por el riguroso entrenamiento que necesitaban, muchos de estos países participantes han sido civiles, tanto como el exótico príncipe árabe que volaba en el transbordador espacial norteamericano, como la actual Estación Espacial Internacional, representante de Sudáfrica, Malasia, Corea del Sur, eran todos civiles. O sea que ellos, cuando volvieron de sus vuelos espaciales, han ido no solo a sus países, sino a sus esferas políticas, sociales, educacionales, donde han compartido los conocimientos que han traído, ¿verdad? O sea que el privilegio que han tenido ya transgrede la escena militar y llama a los civiles. Y ojalá que en los próximos vuelos privados, que van a ofrecer plazas para turistas, van a ser civiles también, con mucha plata, pero civiles, donde van a traer de regreso para el resto de los mortales sus experiencias, ¿verdad? Y hablando de grandes privilegiados, yo siempre destaco como privilegiados aparte aquellos 24 astronautas que fueron a la Luna. De esos 24, 12 descendieron en la superficie, ¿verdad? Pero rescato a esos 24 privilegiados de toda la humanidad, porque ellos, en lugar de estar a 300, 400 kilómetros de altura o un poco más en la órbita terrestre, han viajado a otro mundo, han viajado a la Luna, y de allí han tenido la posibilidad de ver la Tierra en toda su plenitud, ya no a 400, 500 o 1000 kilómetros de altura, como en alguna ocasión, ¿verdad?, sino ya a 380.000 kilómetros, casi 400.000 kilómetros de distancia, una distancia en la cual ya te permite ver el esplendor de la Tierra en su totalidad, ¿no? O sea, siempre creo que va a quedar para el inconsciente colectivo de esta y todas las generaciones que vengan hasta el fin de la humanidad, esa imagen del Apolo 8, del amanecer de la Tierra en el horizonte lunar, aquella mágica Navidad del 24 de diciembre de 1968, ¿no? Un año que fue históricamente tan convulsionado, y quizá como cierre,
como broche de oro, sí, señor. Esa imagen que nos unió a todos, o sea, una tierra que no muestra fronteras y que nos muestra que todo lo que sabemos, todo lo que supimos, todo lo que vimos, pasado, presente y el futuro que nos espera, al menos el futuro inmediato, está en ese punto, en ese único punto azul que es nuestro mundo, nuestro maravilloso mundo, y una imagen mucho más intensa que esa todavía, quedó reservada para el fin del programa espacial lunar Apolo, ¿no? Para Apolo 17, allá por diciembre de 1972, cuando estaban regresando del último viaje humano a la Luna, pudieron captar una imagen de la Tierra en su totalidad, o sea, el disco terrestre iluminado en su totalidad, una imagen que ya también trascendió a Apolo 17 y pertenece también a la retina de toda la humanidad, ¿no? La canica azul, la estamos observando. Blue Marble, donde se puede ver a casi todo el continente africano, y una de las pocas fotos de la Tierra vista del espacio, que puede verse el continente antártico. Una relación de continentes que sería difícil de falsificar si no fuera una foto real y fidedigna, ¿verdad? Y la verdad que han sido privilegiados no solo por ir a la Luna, estos astronautas, sino por tener en sus retinas, o sea, ellos vieron con sus propios ojos, estas imágenes de la Tierra que ahora estamos compartiendo con ustedes, ¿verdad? Tanto el amanecer de la Tierra, en Apolo 8, visto desde el horizonte lunar, como esta que es la canica azul, que es la que han, digamos, despertado sentimientos y conciencias colectivas, donde ya prácticamente todos nos unimos, ya no importa si son estadounidenses, soviéticos, rusos, chinos, Europa del Este, africanos, estamos todos unidos en una conciencia colectiva de la humanidad que tenemos que cuidar ese único planeta en el cual hoy nos dio la vida y en el futuro inmediato nos seguirá dando la vida, es el único lugar donde podemos vivir y por eso hoy más que nunca tenemos que cuidarlo y bueno, y acá estamos justamente divulgándolo para aportar un granito de arena a todo este conocimiento que tanto nos importa. Obviamente, bueno, les comento a todos los que nos están escuchando, obviamente Diego me pasó previamente estas hermosas imágenes que estamos compartiendo. Y bueno, estas dos imágenes con las cuales estamos cerrando esta entrevista, yo creo, Diego, que son dos de las imágenes más icónicas. Ya no digo de la historia de la humanidad, ¿sí? Ver por primera vez que haya seres humanos que fueron los primeros allá en la Navidad de 1968 en ver ese amanecer terrestre. Cada vez que uno ve esa imagen se emociona, como así también la de Apolo 17, una Tierra en donde se ve lo que existe, que no hay fronteras, y qué paradoja, ¿no? Que hoy en día el mundo, ante un problema de salud tan grande como el que nos está quejando, para este virus lamentablemente no hay fronteras tampoco, ¿no? Cosa que nos muestra cómo ante los grandes problemas todos somos iguales, ¿no? No quiero caer en filosofía barata, pero que es una realidad. Es lo que nos toca vivir. Y bueno, creo que es una imagen que, más allá de crear un sentimiento de angustia, al contrario, nos tiene que dar un sentimiento de esperanza, porque es ahí donde vivimos, donde vamos a seguir viviendo, y vamos a seguir superando dificultades como esta y las que vengan también. Por eso ponemos con estas acciones ponemos nuestro granito de arena en los más chicos, ¿no? Porque son los que tienen el futuro de nuestro planeta y de la sociedad en sus manos. Así que me parece que ahí es donde está nuestro esfuerzo. Yo sé que vos haces esto también en ese sentido y por eso nos entendemos también. Exacto, déjame decir que bueno, que obviamente nosotros no estamos para convencer a un terraplanista de que la Tierra es esférica, no estamos para convencer al que niega los viajes a la Luna de que realmente sí llegaron. Estamos para tomar eso como excusa y divulgar lo maravilloso que es nuestro planeta y lo maravilloso que ha hecho el hombre hasta el día de hoy, puesto su sapiencia al servicio de una tecnología de punta que es también al servicio de la ciencia y de nuestra vida cotidiana. O sea, los viajes espaciales mejoraron nuestra calidad de vida, un montón de cosas que volvieron de la tecnología espacial hacia nuestra vida cotidiana. O sea que eso es lo maravilloso que siempre queremos divulgar, así que bueno, vamos a seguir haciéndolo cuando estos problemas que hoy aquejan a todo el mundo pasen, nos vamos a seguir encontrando y divulgando justamente las grandezas del hombre en el espacio.
Absolutamente, es clave lo que decís en cuanto a por qué hacemos lo que hacemos desde este lugar. También un comentario para todos los que nos escuchan. Diego ha estado como invitado especial muchas veces en nuestro querido planetario de la Universidad Nacional de La Plata, y este año se cumplen 50 años de una de las misiones espaciales tripuladas más famosas de toda la historia, Apolo 13. Cuando pase toda esta situación que nos tiene a todos guardaditos en casa, por favor, todos quedarse en casa, hagamos las cosas bien. Diego, estarás invitado nuevamente para que puedas regalarnos una charla, otras de tus charlas referidas a esa misión histórica que, bueno, se puede... Así es. Estamos aprovechando constructivamente estos días de cuarentena en casa. Debemos quedarnos en casa, pero no haciendo nada. Justamente recopilando información sobre una de las misiones más impactantes de la humanidad. No porque hayan llegado a la Luna, sino porque estuvieron muy cerca de un desastre seguro. No solo no llegaron a la Luna, sino estuvieron cerca de una muerte segura a raíz de un gran desperfecto que tuvo esa nave, poniendo en jaque la vida de sus 3 tripulantes, ¿no? Me estoy refiriendo a Apolo 13, fue en abril de 1970, por ende este año se cumplen 50 años de esa maravillosa hazaña. Jim Lovell, su comandante, y Fred Hayes, el piloto del módulo lunar, siguen viviendo al día de hoy, son los sobrevivientes de aquella histórica misión. Y bueno, esperemos que todo esto pase para que ellos también tengan su gran y merecido homenaje allá en el marco de la NASA, con 50 años de Apolo 13. Y acá podamos preparar y divulgar la charla para todos los platenses, que con mucho gusto estaré por allí. Te estaremos esperando con muchas ganas. Cada vez que has ido al planetario, vos lo sabés muy bien, la sala se ha colmado porque realmente es un placer escucharte. Yo te decía hace un tiempito atrás que sí, uno también puede tener el dato exacto que vos tenés, que tal misión ocurrió tal año, con tal astronauta, pero el conocimiento que tenés vos de las historias que hay atrás, las historias personales, las historias de vida, que yo creo que eso es lo que enriquece a todo esto. Solamente te las he escuchado a vos y bueno, también a Pablito, obviamente que si ve este video, les mandamos un abrazo enorme. Es un placer escucharlos a ambos. Yo les recomiendo, bueno, ahora cuando edite el video van a ver una foto de la portada de tu libro. Yo les recomiendo que adquieran cuanto antes Huellas en la Luna, el reciente libro que publicó Diego Córdoba justamente para lo que fue el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna con aquella misión histórica del Apolo 11, pero Huellas en la Luna recopila todas estas historias de vida. Van a leer muchos libros sobre el programa Apolo y sobre los viajes espaciales, pero las anécdotas y las historias que encierra Huellas en la Luna yo no las he leído en ningún lugar. De hecho, yo considero que es el libro, y mucha gente que es más leída que yo, consideran que es el libro en español más completo sobre la historia del programa espacial Apolo. Así que se los recomiendo porque es un libro para tener por siempre en la biblioteca, no solamente para aquellos fanáticos, digamos, de la astronáutica o de la historia del vuelo espacial, sino, ya les digo, como un libro en donde van a leer historias de vida realmente atrapantes. Amigo, gracias por tu tiempo. Sos, como siempre, muy, muy generoso. Cada vez que te llamo, estás al pie del cañón. Te quiero agradecer mucho todo este tiempo que nos regalaste. Gracias para vos también, para tu familia, para los tuyos. Y bueno, esperemos ya muy prontito encontrarnos y bueno, con mucho gusto compartir el conocimiento con todos. Gracias. Te mando un abrazo grande, virtual. Ya será real en poco tiempo. Al fin. Abrazo, Diego. Ya será real en poco tiempo. Abrazo, Diego. Chao.